Muy buenas tardes, ¿qué tal chicos? ¿Se escucha? ¿Me confirman por favor el audio si se está escuchando? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal Danielita? ¿Qué tal Naomi? ¿Cómo estás Ernesto? Ah, mi tocayo, mira, Ernesto. ¿Qué tal Yacer? ¿Cómo están chicos? ¿Me avisan si se escucha por favor? ¿Se está escuchando bien el audio? Ah, me confirman por favor si se escucha bien el audio chicos por ahí. A ver. ¿Sí? Listo, gracias, gracias Jennifer, listo, muy bien. Entonces empezamos. Listo Yacer, muy bien. Entonces empezamos. ¿Cuántos somos ya? Somos 17. Bueno, vamos aumentando. Ya los chicos saben que empezábamos esta hora. Pues darle la bienvenida, ¿no? Darle la bienvenida a esta primera clase, muchachos. De verdad, gracias por el apoyo, por estar aquí. Y hoy vamos a desarrollar pues nuestro primer tema con respecto a, en mi caso sí, Yasser, muy bien. Con respecto a la introducción a la biología, vamos a ver algunos aspectos importantes de nuestro curso. Y pues así posteriormente lo iremos desarrollando todos los miércoles a esta hora. Los miércoles a las 5:30 vamos desarrollando nuestro curso. Son 10 semanitas que vamos a estar haciendo estos en vivo para poder reforzar lo que es el curso de biología, ¿ya? ¿Qué tal, Maili? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Chicos, vamos esperando un minutito más. Estamos cargando aquí unas cositas y empezamos, ¿ya? Bien, ayer les había dejado el material. Quedó colgado aquí en la página. Espero que lo hayan podido revisar por ahí para darle una ojeada y pues hoy no hablar sobre vacío, cosa que también si lo has revisado puedes tener alguna duda, alguna pregunta y la resolvemos hoy, ¿no? También quedó el material que pues vamos a desarrollar ahora al final. ¿Ya chicos? Muy bien, entonces arrancamos haciendo nuestro tema de introducción a la biología. Vamos a compartir por acá el PPT. Ya el material lo tienes para que puedas seguirme de acuerdo a lo que voy desarrollando, ¿ya? A ver, vamos a ir colocando esto. A ver, por acá. Listo, empezamos, ¿ya? A ver, cualquier cosa me avisan con el audio porque siempre ando probando eso. Un poco mi temor es que no se escuche y estoy hablando acá en el vacío. Así que empezamos. Ya vamos a colocar por acá el material. Listo. Entonces, vamos empezando con nuestro primer tema. Hoy lo que hacemos pues es introducción a la biología. Y te había alcanzado el temario, ¿no? En el temario figuran pues que hoy hacemos la parte de los pioneros que hay en la biología, ¿no? Las ramas de la biología. He agregado por ahí un poco de lo que vendría a ser la parte de teorías del origen de la vida, es decir, el cómo aparece el primer ser vivo en la Tierra, ¿no? Y las teorías de cómo han evolucionado estos organismos. Y al final pues vemos las características de los seres vivos. Así algo suavecito nomás, ¿no? Para esta primera clase. ¿Ya jóvenes? Entonces arrancamos haciendo por acá, a ver, espérame, voy a instalar esto y ya. Y empezamos. A ver, espérame un momentito.
Ya está. Listo. Ahora sí empezamos. Ya me puedo ver por acá. Se escucha bajo. A ver, vamos a intentarle subir el volumen. Ahí está. Justo por eso es que hago todas estas pruebitas de acá. Para ir poder avanzando, ¿ya? A ver, vamos a acomodarle el audio acá. Ya está. A ver, ¿me confirman si ahora se escucha mejor? Ya le he subido el volumen de todos estos controles. Muy bien, entonces empezamos con nuestra primera semana, ya se está escuchando. Entonces hacemos pues la introducción a la biología, muchachos. Bienvenidos a este primer tema que hacemos hoy en Biología con Vitadeo, muchachos. Así que arrancamos. Listo, listo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Yacer y Shehu. Empezamos, muchachos. A ver, cuando uno quiere hablar de la biología, se está refiriendo a una ciencia natural, ¿sí? Hay ciencias reales, hay ciencias fácticas, y lo que estamos haciendo, pues, es una ciencia natural porque está describiendo un aspecto que podemos evidenciar con los sentidos. Es algo concreto, muchachos, ¿ya? Ahora, en el caso de la biología, etimológicamente la definimos pues en base a estas dos raíces, ¿no? El término bios que viene a ser vida, y el término logos o logía en algunos casos que viene a ser estudio. Entonces se puede entender que la biología es la ciencia que se encarga del estudio de la vida. Pero si nosotros nos vamos a ceñir al concepto, estudia la vida específicamente en su expresión que vienen a ser a los seres vivos. Por eso definimos a la biología como aquella ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos. ¿Ok? ¿Quiénes son los seres vivos, muchachos? Todos aquellos que van a cumplir con las condiciones, con las características que vamos a ver y al final, donde encontraremos pues bacterias, protozoarios, hongos, animales, plantas, ¿sí? Y hoy es importante entender, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, esto del medio que los rodea. ¿Por qué? Porque un ser vivo, ¿no? La biología viene a ser esta ciencia que estudia los seres vivos y el medio que los rodea. Es decir, todos los aspectos que contempla que un ser vivo se pueda mantener como tal. Ya es un concepto que contempla un punto de vista más que nada ecológico, ¿no? Ahora, no son seres vivos, muchachos. No son seres vivos los virus. Ahora estamos pues colmados de virus, pues sales a la calle y te contagias por ahí, ¿no? El coronavirus, muchachos. Los virus no son seres vivos. Básicamente porque no tienen dos cosas que sí tenemos todos los organismos vivientes. No tienen metabolismo y no tienen reproducción. Son las dos características que no cumplen los virus. Los virus no se reproducen, los virus se replican, muchachos. Esa es la palabra, ¿sí? Los virus se replican. Ahí están poniendo su carita triste. No, ya saben, quédate en casa nomás, tranquilo. Entonces, los virus se replican, ¿ya? No son seres vivos, necesitan de otros hospederos, son parásitos, chicos. Los virus se aprovechan de nosotros, ingresan a nuestras células y se aprovechan del metabolismo que nosotros tenemos. Adicionalmente, tenemos a los priones que vienen a ser proteínas infecciosas, son proteínas patógenas que también pueden desarrollar enfermedades. La enfermedad que más se estudia con respecto a los priones es la famosa encefalopatía espongiforme bovina, ¿no? La EEB, o conocida muchas veces como la enfermedad o fiebre de las vacas locas, que afecta pues el encéfalo y de las vaquitas, ¿no? De este ganado vacuno, y pues deja su cerebro como si fuese un quesito así con agujeritos, ¿no? Y la vaquita termina pues golpeándose, dándose duro contra la pared y pues termina desnucándose. Esas dos son, ¿no? Virus, priones no son seres vivos. Por ahí también se hablan de los viroides, también se les puede incluir ahí, ¿ya? Entonces ellos no son seres vivos, muchachos. Ahí está mi troll que lo dice, ¿no? No son seres vivos, ¿ya? El término biología es propuesto por Lamar y Treviranus. Estos dos científicos, en el año 1802 son los que proponen el término biología para definir a la ciencia que estudia a los seres vivos. Recordarás pues que Lamar es el nombre con el que pasa la historia, cuyo nombre verdadero es Jean-Baptiste de Monnet, ¿sí? El padre de nuestra ciencia es Aristóteles, y no confundir con quien propone el término biología con el padre, es muy diferente. El padre de la biología se debe a que ese título se debe a que tiene pues un aporte muy importante. Él es el primer científico que se va a encargar de clasificar a los seres vivos. Recordarás un poco que Aristóteles
realizó la primera clasificación, dijo que hay animales, el reino animal y está el reino plantae. Incluso, pues, dentro de la biología, él es padre de la zoología porque a los animales los va a clasificar en animales con sangre roja, ¿no? Y animales sin sangre roja. Lo que hoy más o menos vendría a ser, pues, vertebrados invertebrados, ¿no? Dicho de alguna manera más sencilla. Entonces, una cosa es quién es el padre y otra muy diferente, quién es el que propone el término biología. ¿Quién propone el término biología? Lamarck, ¿sí? Lamarck. ¿Quién es el padre? Aristóteles, ¿ya? Entonces, de esa manera, los aspectos más importantes. Ahora, aquí, muchachos, cuando vemos, decíamos que la biología es una ciencia natural, ¿por qué podemos decir que la biología es una ciencia? La biología es una ciencia considerada así porque tiene dos aspectos que toda ciencia debe de tener. Tiene un objeto de estudio, que son los seres vivos, y tiene un método de estudio, que es el método científico. Para poder considerar una ciencia tiene que haber eso, ¿ya? Tanto objeto como método. El método, en el caso de la ciencia llamada biología, es el método científico, ¿sí? Este método consiste pues en una serie de pasos ordenados, sistematizados, que ordenan el trabajo de poder obtener información y poder obtener un nuevo conocimiento. Cuando uno quiere definir a la ciencia, entonces apela a esto, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos. Y para poder obtener conocimientos científicos, hay que seguir estos pasos, los pasos del método científico. Yo estoy muy seguro que así como a mí de repente en el colegio me enseñaron 8 pasos del método científico, por ahí de repente te han enseñado con 5, te han enseñado con 6, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que la clasificación va a depender mucho en realidad del libro que busques, de la fuente que tengas o de la pre en este caso que vayas a seguir, ¿no? De la universidad a la universidad a la cual quieras postular. Desde este punto de vista, nosotros vamos a definir que tenemos 4 pasos del método científico, ¿ya? 4 pasos del método científico. Son los básicos. La observación, ¿no? Que consiste en poder obtener información de un problema, de un fenómeno, mediante la aplicación, mediante la utilización de los sentidos. No es lo mismo observar que mirar. Yo puedo, por ejemplo, observar mientras estoy, ¿no? Tocando. Es una textura lisa, rugosa, duro, blando, y estoy observando porque estoy obteniendo información. Luego, cuando yo obtengo información, eso me va a llevar a generarme problemas, ¿sí? Cuestionamientos. Y cuando yo respondo a esas dudas, cuando yo respondo a esos cuestionamientos, entonces estoy encajando en las llamadas hipótesis. ¿Entiendes esto, muchachos? En el caso de las hipótesis, son las respuestas a las preguntas planteadas, ¿sí? Las respuestas a las preguntas planteadas. Y la pregunta típica que nos hacemos en la ciencia es, pues, ¿por qué? ¿No? Si tú ves las nubes oscuras, ¿qué podrías pensar? ¿Por qué las nubes empiezan a tornarse oscuras? Si tú ves a las plantas, ¿no? Dices, ¿por qué las plantas tienen las hojas verdes? ¿Por qué nuestra sangre es roja? Y en el momento en el cual tú respondes a esas interrogantes, ya estás planteando una hipótesis, ¿no? Tú dices, la sangre es roja, ya por la proteína hemoglobina, o la sangre es roja por el oxígeno. Ahí me estás dando una respuesta. Esa respuesta a los problemas iniciales son pues tus hipótesis. Y lo que hay que hacer es poder comprobar las hipótesis. Estas hipótesis se van a comprobar mediante experimentos. Un experimento lo que hace es someter a prueba la hipótesis, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado con algo. En la experimentación, tú tienes siempre que trabajar con dos grupos. Trabajas con un grupo llamado grupo control y con otro grupo llamado experimental. A ver, vamos a imaginar. Vamos a trabajar de esta manera. Disculpen un poquito que estoy con mis alergias. En el caso de, trabajamos con ratones, imagínate que vas a trabajar con ratones, ¿ya? Vas a ser uno de estos científicos que tiene sus conejitos de indias y tú vas a trabajar con tus ratones. Entonces, vas a tener dos grupos de ratones. A uno de estos grupos de ratones le vas a dar comida con bastante sal. Y a otro grupo le vas a dar comida normal o baja en sal incluso, ¿no? Sin este tipo de condimento. Entonces, a esos dos grupos tú los vas a llamar grupo experimental y grupo control.
El grupo experimental es aquel al cual estás dando la comida, el alimento con sal. Y el grupo control es al que no le vas a dar el alimento con sal. Ahora, pasan algunas horas y quieres ver los resultados de tu experimento. Encuentras a tus ratoncitos patas arriba, tirados ahí, que de repente les ha dado pues un paro cardíaco, les ha dado un derrame cerebral por el exceso de sal que le has dado. A ellos, ese sería tu grupo experimental. En cambio, el grupo control está tranquilito ahí en su ruedita, corriendo, ¿no? Como si nada. Y lo que has diferenciado en uno y otro grupo, eso se llama el factor variable, ¿sí? Ese es el factor variable. En la experimentación, para que tú puedas contrastar tu hipótesis, tienes que tener dos grupos, el experimental y el control, entonces. Si tú dices el grupo experimental, a él le vas a dar el factor variable. En cambio, el grupo control no. Si tú, por ejemplo, quieres averiguar, no sé, a ver, cómo influye la vitamina C en los niños de 5 años. Entonces vas a tener que tener tus dos oasis, ¿no? Tus dos grupitos ahí de niños, ¿no? De chukis corriendo y por acá, por allá. Entonces, a uno les vas a dar bastante vitamina C y a otro no le vas a dar nada de vitamina C para ver cuáles son las consecuencias. ¿Qué viene a ser la vitamina C? La vitamina C viene a ser el factor variable. ¿Ya? Hasta ahí se entiende entonces, eso es lo que corresponde a la experimentación, ¿sí? Y por último, esa experimentación te va a llevar a resultados que tú puedes obtener al final, pues conclusiones. La conclusión te permite a ti aceptar o refutar una hipótesis. Se aceptan o se rechazan. No hay ningún problema si tú rechazas una hipótesis. Puede llevarte a eso, que tu hipótesis no sea la adecuada y no significa que tu experimentación esté mal. Simplemente que no hay pues relación entre tus conclusiones con tu hipótesis o no era cierto lo que estás planteando. No hay ningún problema. Esas conclusiones nos van a llevar a poder plantear teorías o leyes. Hasta cierto punto podría parecer lo mismo una teoría y una ley, pero estas dos tienen conjuntos de conocimientos que se aplican de diferente manera. En el caso de una teoría siempre se menciona ese término, explica, ¿sí? Explica cómo ocurre un fenómeno. En cambio, la ley te describe. La teoría te da el porqué, ¿no? Te da una explicación sólida. En cambio, la ley te va solamente a describir. Hasta cierto punto pareciera que la teoría es más compleja, pero la teoría puede cambiar con el tiempo. Las teorías son aceptadas, muy cierto, muy válido, pero si hay una nueva información, entonces las teorías cambian. En algún momento creíamos, por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo, era la teoría geocéntrica, por ejemplo. Y después nos dimos cuenta que en realidad nosotros giramos alrededor del Sol, teoría heliocéntrica, cambió. En algún momento, Aristóteles, el padre de la biología, en el siglo IV a.C., hablaba de la generación espontánea y decíamos teoría de la generación espontánea. Hasta que llegó Reid, Spallanzani y Pasteur y cambiaron eso, teoría de la biogénesis. Luego vino Alexander Oparin y dijo, no, está mal, teoría quimiosintética. Y esa es la teoría que vale. ¿Sí? ¿Te das cuenta entonces que las teorías pueden ser cambiadas en el tiempo? En cambio, las leyes, estas leyes describen un fenómeno y esas ya no las puedes cambiar, son aceptadas de manera universal como una verdad absoluta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, pasos del método científico. Chicos, hasta ahí cualquier duda, cualquier pregunta me la escribes por acá. ¿Ya? A ver, por ahí está Naomi, Yasser, Mailí. Cualquier duda me la escriben, muchachos. ¿Ya? Cualquier duda me lo pueden escribir. No, no hay problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso con respecto a la parte del método científico. 4 pasos. Hay observación, la hipótesis, ¿no? La experimentación y pues las conclusiones que nos van a derivar en las leyes, la formación de leyes y teorías. Acá estamos viendo algunos personajes importantes en nuestro curso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por acá vamos a tener Aristóteles, ¿no? Ahí está el Aristóteles todo troleado. Aristóteles, por acá está Mendel, por acá vamos a tener a Pasteur, ¿no? Entre otros científicos. De tal forma que vamos a nombrar qué científico es padre de tal rama. Cuando uno dice pionero, debe entender que la biología es como una torta, ¿no? Una torta así grandota. Y entonces tú no te vas a comer toda la torta. Lo que haces es cortar y cada pedacito de esta torta es una rama. Y por cada rama ha habido un personaje
que ha dado pues un aporte muy importante, de tal manera que se le ha considerado como el padre o pionero en esta rama. Ya habíamos hablado de Aristóteles como el pionero dentro de la biología, por clasificar a los seres vivos, pero esa clasificación lo llevó a él a decir que el reino animal, en los animales hay dos tipos, ¿no? Animales de sangre roja y animales sin sangre roja. Por ello también es considerado como el padre de la zoología, por esa clasificación que realiza, ¿sí? Animales de sangre roja, animales sin sangre roja, ¿ok? Por eso es biología y zoología. El discípulo de Aristóteles es Teofrasto, ¿ya? Teofrasto. Y él se encargó de estudiar la otra rama que dejó Aristóteles. Eso es la botánica. Y él clasifica pues a las plantas, ¿ya? Por eso es considerado como padre de la botánica. Luego está Gregorio Mendel, ¿no? Es importantísimo Mendel para poder entender el papel de la transmisión de los caracteres hereditarios. Él recuerda que hace experimentos con una plantita, esta plantita de arveja, de guisante, o el nombre científico que debemos de saber, Pisum sativum. Eso es lo que hace Mendel. Por eso se le considera como padre de la genética, ¿no? Aunque tristemente nunca lo supo. Mendel murió y ya de manera póstuma se le nombra como padre, porque en el momento que él plantea sus leyes, pues no le hicieron caso, ¿no? Triste lo que le pasó a Mendel, pero bueno, ya está. Ivanovsky es el responsable de darnos las malas noticias sobre los virus, ¿no? Él es el que va a descubrir al virus del BMT, ¿no? El virus del mosaico del tabaco, el primer virus descrito. Por eso es considerado como el padre de la virología, ¿ya? Luego tienes a Antonio van Leeuwenhoek, considerado el primer cazador de microbios. Él realizaba observaciones de células vivas, ¿no? Espermatozoides, glóbulos rojos, protozoarios, bacterias, y por ello se le considera como el padre de la protozoología, ¿sí? Tenemos a Cuvier, padre de la paleontología, ¿sí? El estudio de los restos fósiles. A Luis Pasteur, importantísimo Luis Pasteur para desterrar la generación espontánea de Aristóteles. Él es considerado como el padre de la microbiología, ¿ya? Padre de la microbiología. Linneo, que es el primero en decirnos que hay, pues, algunas ideas, algunas jerarquías en los seres vivos para poder formar los taxones, ¿no? Para hablar de la especie, de género, de la familia, clase, orden, ¿sí? Él nos va a hablar de la taxonomía, de la clasificación de los seres vivos. Ernest Haeckel es padre de la ecología, que es la ciencia que estudia las relaciones en los seres vivos, entre el ser vivo y su medio. No vayas a pensar que la ecología estudia el ecosistema, es un concepto dentro de la ecología, sí, pero la ecología como ciencia se encarga de estudiar las relaciones entre los seres vivos y su medio, ¿ya? Y por último tenemos a Carl Lorenz, ¿no? Lorenz es este de aquí, ¿sí? Lorenz, él es el padre de la etología, que pues él estudia el comportamiento animal, ¿no? Lorenz es recordado por sus experimentos con las aves para poder demostrar que, por ejemplo, en el caso de las aves, ellos la primera imagen que ven, ¿no? Como el caso de los gansos, ¿no? La primera imagen que ven lo toman como si fuese su mamá y empiezan a seguirlo, ¿no? Entonces Lorenz al asistir al nacimiento de los huevitos de estos gansos, estos gansitos rompían su huevito, ¿no? Eclosionaban y lo veían a Lorenz y de ese momento Lorenz se había convertido en la mamá gansa, ¿no? Entonces todos los gansitos iban detrás de Lorenz. Todo lo que tenga que ver con el estudio del comportamiento animal encaja ahí con esta rama, la etología. De este lado tenemos a las ramas de la biología según la relación que tiene o algún campo de estudio, ¿sí? Entonces, en este caso estás viendo que hay ramas que hemos cambiado de nombre, ¿no? Por ejemplo, la bioquímica, la bioquímica. Esta es la que estudia la composición química de los seres vivos, ¿sí? Muchas veces ya no está usando el término bioquímica, sino se le puede llamar biología molecular, por ejemplo, ¿sí? Entonces, biología molecular o bioquímica estudia la composición de los seres vivos, el cómo está formado, por qué elementos químicos. Ahí te acordarás del famoso Chong, por ejemplo. La biofísica es una ciencia que está conformada por el estudio de los principios físicos, todo lo que tiene que ver con movimiento, con estática en un organismo vivo, eso lo va a estudiar. Por ejemplo, ¿no? El movimiento de la sangre a nivel de las arterias.
¿no? Ese cambio, por ejemplo, que hay en el corazón o las arterias por la fuerza por la presión. Todo lo que tenga que ver con algún principio físico, o, ya sea pues movimiento, estática, presión, todo ello se relaciona con la biofísica, ¿ya? El movimiento de los organismos también es estudiado por la biofísica. La biogeografía se encarga de estudiar la distribución, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, un cactus no lo vas a encontrar pues en un polo, ¿no? Un cactus lo vas a encontrar en un desierto. Si tú hablas de un pingüino, ahí lo vas a encontrar en una zona fría. Esa distribución de los organismos, ¿no? El por qué se encuentra en determinado lugar del planeta, está a cargo de la biogeografía. ¿Ya, jóvenes? Luego está la biología celular. Fíjate que ya no le doy el nombre de citología. En algunos textos todavía mencionan citología como tal, ¿ya? Citología como tal, pero puedes encontrarlo ya más desarrollado ahora como biología celular. Entonces, la biología celular o la citología, ¿qué cosa estudia? A las células, las funciones celulares, la estructura de las células, ¿ok? Entonces, mira que hay datitos así bien guardaditos, ¿ah? Como te dije, estoy procurando dar bastantes alcances, no basarme solamente en un solo texto, ¿ya? Entonces, tienes bioquímica o biología molecular y la biología celular que antes pues llamábamos citología, aunque es muy, muy común que sigamos llamándola, ¿no? No hay ningún problema ahí. La biología del desarrollo contempla dos ramas que antes teníamos, que eran la ontogenia, ¿sí? Y la embriología, ¿sí? La biología del desarrollo pues va a estudiar el desarrollo embrionario. Desde el momento en el cual no es espermatozoide fecunda el ovocito y se forma el cigoto, ese cigoto que se convierte en mórula, luego se convierte en blástula, en gástrula, todo ese desarrollo embrionario es estudiado por la biología del desarrollo. Por eso hablamos de la ontogenia, ¿sí? La ontogenia es el desarrollo del ser, que es una rama muy, muy relacionada a la filogenia. La ontogenia estudia el desarrollo del ser vivo. En cambio, la filogenia estudia el desarrollo de la especie. Una cosa es ontogenia, ser vivo, y la otra es filogenia, especie, ¿ya? Tenemos también la citogenética, una rama que ha cobrado bastante vigencia. Dentro de la genética, ¿sí? La genética estudia la herencia. La genética estudia la herencia y la variación, es decir, el cómo se transmiten las características hereditarias. Eso estudia la genética. Pero dentro de la genética podemos mencionar que la citogenética se encarga de estudiar a la herencia con todo lo que corresponde al estudio de los cromosomas. Si por ejemplo yo te digo, ¿no? Que nosotros tenemos 46 cromosomas, eso lo sabemos por citogenética. Y que una persona, por ejemplo, que sufre síndrome de Down, tiene 47, ¿no? Es el llamado trisomía 21. Es por citogenética. O en el caso de las mujeres que pueden sufrir de síndrome de Turner. Si tiene síndrome de Turner, entonces, ¿cuántos cromosomas tiene? 45. Ha perdido un cromosoma sexual, un cromosoma X. ¿Sí? Entonces, todo eso a nivel cromosómico. La ecología se encarga del estudio de la relación entre los seres vivos y su medio físico. Acuérdate, no estudia al ecosistema, estudia la relación que hay entre el ser vivo y su medio. Es decir, entre los animales, plantas, microorganismos, bacterias, hongos, y el medio físico se entiende por el agua, el suelo, el aire. Esa interacción que hay, eso es lo que estudia la ecología, ¿ya? Eso se va a encargar de estudiar la ecología, ¿ya, jóvenes? Ahora, la etología, ya habíamos hablado un poquito de ella, se encarga del estudio del comportamiento, ¿ya? Se encarga del estudio del comportamiento, pero de los animales, ¿ya? Estudio del comportamiento de los animales, ¿ya, muchachos? Por ejemplo, tú llegas a tu casa, abres la puerta y tu gatito de repente viene y te empieza a ronronear, o tu perrito empieza a menearte la cola, empieza a moverte la cola. Eso es lo que hace, es el estudio de la etología, ¿ya? El comportamiento, muchachos, ya se encarga del estudio del comportamiento animal, ¿ya? A ver, vamos por aquí. A ver, a ver, a ver. En el caso de la evolución, ¿sí? En el caso de la evolución, esta se encarga de estudiar los cambios que ocurren en una especie. Esos cambios a través del tiempo, ¿ya? Esos cambios a través del tiempo
el cómo se ha ido modificando una especie, cómo se ha ido adaptando. Entonces, en eso se encarga de estudiar la evolución. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Cualquier duda, cualquier pregunta me la vas haciendo, ¿ah? Porque por ahí estoy viendo algunos comentarios de ustedes. Luego la genética, ya habíamos hablado que estudia la herencia. La histología que estudia los tejidos, histo es tejido, ¿no? Tejido epitelial, tejido conectivo, nervioso, muscular. Y tenemos ya para ir terminando esta parte la paleontología. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los dinosaurios tú sabes que existen, sí, pero tú sabes de ellos no porque hayas escapado pues de un velociraptor, no porque te hayas escondido de un tiranosaurio rex o porque hayas montado un triceratops, no sabes de ello porque has hecho eso. Lo sabes por qué, porque has visto pues quizá en algún museo los restos de estos animalitos o por ahí algún documental donde muestran pues sus esqueletos, sus fósiles. Por eso sabemos de la paleontología, ¿no? Porque sabemos que algunos de los seres que existieron antes, por ejemplo, de los mamut, encontramos pues sus colmillos o sus pisadas de repente, o las pieles de algunos homínidos antiguos, ¿no? Entonces todo eso es estudiado por la paleontología. Y en el caso de la taxonomía, ella se encarga de estudiar la clasificación de los seres vivos. Esa clasificación se refiere al hecho de poder decir, ¿no? Tal ser vivo, por las características que tiene, ¿no? Respira por branquias, tiene el cuerpo cubierto de escamas. Ah, ya, ese es un pez. Si tiene, por ejemplo, pulmones, tiene el cuerpo cubierto de pelo y glándulas mamarias, ah, eso es un mamífero. ¿Sí? Las características que los agrupan, entonces ahí encaja la taxonomía. ¿Ya, jóvenes? De esa manera, entonces, tenemos las características. Hasta ahí, cualquier duda, cualquier pregunta me la haces por acá sin miedo normal, o si no, yo te empiezo a saltar con las preguntas. ¿Ah? Yo voy preguntando y por aquí por el chat vas respondiendo. A ver, yo te dije que este curso le voy a iniciar desde base, desde cero, o sea, por eso estoy tocando lo de ramas, estoy tocando los pioneros, que es algo que a veces muchos no lo conocemos, ¿no? Pero me parece importante empezar por ahí, ¿ya? Entonces, chicos, no olvidar las ramas, no olvidar las ramas, no olvidar los pioneros, ¿ya? Ahora sí, si nosotros hablamos de la biología, entonces tenemos que empezar a entender en qué momento aparece la vida, ¿sí? En qué momento aparece la vida. Y aquí hay dos posturas que manejar, ¿no? Hablar del origen de la vida, cuando hablamos de las teorías del origen de la vida, y otro aspecto que se va a ver al final es las teorías de la evolución, o sea, las teorías evolutivas, ¿sí? Esto sí es un tema que viene frecuentemente en admisión, sobre todo la parte de biogénesis y quimiosintética, que son las dos teorías que más se estudian. Y en el caso pues de evolución, teorías evolutivas, hablar de Lamarck, hablar de Darwin, ¿no? Son cuatro teorías las que tenemos. La teoría de la biogénesis, también llamada generación espontánea, la teoría de la biogénesis, ¿sí? Que es la contraria a la biogénesis, la teoría cosmogónica, también llamada teoría de la panspermia, y la teoría quimiosintética, que es la teoría más aceptada hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces son esas cuatro teorías. Ahora, acá vamos a ir desarrollando poquito a poquito cada una de las teorías. La abiogénesis, también llamada pues generación espontánea, planteada por el papi de la biología, pues, ¿no? Aristóteles, es una idea muy descabellada la que plantea Aristóteles, ¿no? Él, por ejemplo, te dice, ¿cómo nace un cocodrilo? A ver, un cocodrilo a partir de un tronco que cae, se pudre, ese tronco empieza a descomponerse y se forma un cocodrilo, ¿no? Esa es la forma como planteaba Aristóteles el nacimiento de los cocodrilos. O si hablamos de cómo nacen los gusanos, estos gusanos pueden nacer del lodo, por ejemplo, del barro. ¿Cómo nacen los sapos nacen de las gotas de lluvia. O sea, imagínate que un sapo nazca de una gota de lluvia, ¿no? Imagínate que un cocodrilo nazca pues del tronco al podrirse. Esas ideas las planteaba Aristóteles. Profe, ¿está bien? Profe, ha dormido? ¿Ha comido? Sí, chicos, yo te estoy contando lo que decía Aristóteles. Esa propuesta es justamente la de la generación espontánea. Pero, ¿cómo es que se da? Se da gracias a que la materia inanimada, inanimada orgánica, empieza a podrirse, empieza a descomponerse y en el aire hay un principio vital, una fuerza sobrenatural, si así se le quiere llamar, llamada entelequia.
Esa entelequia es un principio vital que va a permitir que la materia inanimada que se está descomponiendo cobre vida. De tal manera que de un tronco podrido nace un cocodrilo. O del lodo, del barro, nacen los gusanos. ¿Sí? Ahora, mira que acá aparecen nombres pues muy importantes para la ciencia, ¿no? Leeuwenhoek, Descartes, ¿no? En el caso de un poco la filosofía, y Van Helmont, que vamos a desarrollar un poco su idea. Estos son los seguidores de la generación espontánea. Esta teoría la plantea Aristóteles en el siglo IV y nos va a acompañar hasta aproximadamente el siglo XVII. O sea, más o menos ponte a pensar, son unos 2000 años los que se va a realizar esta teoría, los que va a seguir esta teoría, ¿ya? Entonces ten cuidado con esta teoría, ¿ya? Porque es un poquito engañosa. No vayas a pensar que es tanto el hecho ¿no? El entelequia actúa sobre la materia inorgánica, ¿no? Tienes que poder identificar bien en qué se basa la teoría. Ahora, esta teoría va a tener pues opositores. Si bien es cierto al inicio, al inicio no, al inicio no hay quien vaya a darle la contra, pues ¿cómo se llama? A Aristóteles, pero el problema es esto, que hasta el siglo XVII, ¿no? O sea, son prácticamente 2000 años, Aristóteles ya había muerto, pues, pero tenía el predominio, ¿sí? Entonces, ese Aristóteles, al haber muerto, ¿no? Dejó delegado esto. ¿Sí? Dejó delegado esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que pasan tantos siglos y hay científicos que van a tener que darle la contra. Y ese primer científico que va a darle la contra va a ser, pues, Redi, ¿sí? Te acordarás de repente de este médico italiano que se va a hacer famoso por el experimento de la carne y las moscas. Estos tres científicos que estás viendo en este momento aquí, ¿ya? Estos tres científicos que estás viendo acá, estos, Redi, Spallanzani, Pasteur, estos tres científicos van a hacer lo siguiente, cada uno va a diseñar un experimento y en ese experimento va a intentar refutar la idea de la generación espontánea planteada por Aristóteles, ¿sí? Ahora, Redi realiza su experimento de carne y las moscas, plantea que en tres recipientes, mira, en tres recipientes colocar carne. Un primer recipiente va a desarrollarlo así colocando el recipiente vacío. ¿Ya? Acá, el que está en el medio vendría a ser el recipiente vacío. Otro va a desarrollar o sea, el recipiente, pero le va a colocar una tapa. ¿Sí? Le va a colocar una tapa acá. Y hay otro en el cual le va a colocar una gasa, una tela delgadita, donde permite el paso del aire, permite el paso del aire, permite el paso del aire y no permite el paso de los gusanos. Entonces, de esa manera es como se va a desarrollar la teoría de la generación espontánea. ¿Sí? Entonces, así funciona esta teoría de la biogénesis, ¿ya? Entonces, la primera con Redi, muchachos. ¿Cuál es la conclusión de Redi? ¿Ya? Que la carne al momento de descomponerse es la que origina las moscas. Eso es lo que planteaba Aristóteles. La carne se descompone y origina las moscas. Pero Redi, ¿qué cosa dice Redi? Redi dice no, que son las moscas que dejan sus huevitos en la carne y luego es que así se van a formar las nuevas mosquitas, ¿ya? Entonces, eso es lo que plantea Redi. Esa idea, pese a pues ser bastante sólida, no va a ser aceptada tan fácil. Así que pasan algunos años más hasta que aparece otro científico, otro italiano, en este caso Spallanzani, y Spallanzani lo que hace, ¿no? Lázaro Spallanzani, lo que hace es querer demostrar lo siguiente.
Cuando Reddy plantea este experimento, los defensores de la generación espontánea como que quedan sorprendidos. Oye, ¿y dónde está la entelequia? De verdad, o sea, no existía. Entonces, prácticamente Reddy ya había desterrado a la entelequia, pero los seguidores de la generación espontánea dicen, no, pero la entelequia sí genera vida a nivel microscópico, ¿no? Porque si no, ¿cómo explicamos que dejamos un caldo de cultivo, dejamos algún alimento al ambiente y por qué se empieza a putrefactar? Y entonces Spallanzani quiere participar haciendo un experimento para demostrar que eso es inadecuado, que eso no va. Entonces él coloca así, mira, un caldo de cultivo, esto de anaranjadito es un caldo de cultivo en un matraz. Lo hierve. Al hervirlo, pues está matando a todos los microorganismos que pueden haber aquí. Una vez que los microorganismos están muertos, mira, el caldo está limpio, intacto, deja el recipiente abierto y entonces este aire, mira, puede ingresar directamente porque el recipiente está abierto. Mira, hay ingreso directo acá, muchachos. Mira, fíjate. Y luego, ¿qué pasa con el tiempo? Mira el caldo, se contamina. Y entonces los defensores de la generación espontánea que dicen, ¿ya ves? Ahí está la entelequia generando a los microorganismos. Entonces, lo que hace Spallanzani es un poco querer reflejar lo de Reddy, ¿no? Él dice, a ver, yo voy a colocar una forma de tapar este recipiente para evitar que pase, pues, los microorganismos. Y él lo que hace es esto, ¿no? Coloca el caldito de cultivo con un corcho, lo hierve, el caldo está intacto, ¿no? Y acá está, mira, caldito intacto, pero tapado. Y luego no aparece ningún microorganismo. Spallanzani dice ya gané, porque de esa manera entonces no aparecen los microorganismos, porque, ¿por qué? A ver, ¿por qué no aparecen? Deberían de aparecer. Y los defensores de la generación espontánea, ¿qué cosa dicen? Pues lo que pasa, Spallanzani, es que tú al tapar estás impidiendo que pase la entelequia. Por eso es que Spallanzani un poco como que no tambalea, hace tambalear nuevamente la teoría de la biogénesis. Para ello está Pasteur. Pasteur ya pone en definitiva, le pone fin a la teoría de la generación espontánea. Tomando los dos antecedentes, tanto el de Reddy como Spallanzani, Pasteur se da cuenta que lo que quieren los defensores de la generación espontánea es demostrar que cuando el aire ingresa, en el aire está la entelequia. Entonces él dice, tengo que buscar la manera que ingrese el aire, ¿sí? Que ingrese el aire para decirles que ahí está la entelequia, pero yo sé, o sea, Pasteur, que ahí están los microorganismos y son los microorganismos los que generan la putrefacción del alimento. Entonces a él se le ocurre colocar un matraz, ¿no? Un matraz balón, así como el que estás viendo en imagen, pero lo va a curvar, le va a torcer el cuello, generando el famoso cuello de cisne. Mira, ahí está. Este caldito lo va a hervir, entonces el caldo queda intacto, no hay ningún microorganismo. Y al tener el cuello así en forma de S, en forma curva, el aire ingresa, pero el aire no entra en contacto con el caldo, sino permite que choquen los microorganismos acá nada más, en la zona de la curva del caldito, evitando que el caldo se contamine. Y aquí hay dos versiones, ¿no? Algunos dicen que inclina un poco el frasco, otros dicen que le quiebra el cuellito, y entonces al hacer una u otra, ya el caldo se contamina, ¿sí? Al hacer una u otra, o sea, al quebrar o al torcer el frasco, ya se provoca la contaminación del caldo. ¿Por qué? Porque en ese caso ya el aire ingresa de manera directa contra el caldo de cultivo. ¿Ya? Entonces, de esa manera están las tres teorías, ¿ok? Estas tres teorías son de la biogénesis, que le gana, pues le gana a la generación espontánea, pero no responde a la pregunta ¿y dónde aparece la primera forma de vida? Como no responde a eso, entonces hay un vacío, ¿no? Hay un vacío que es aprovechado por este científico de aquí, por Svante Arrhenius, propuesta por Arrhenius. Arrhenius es el científico que plantea que la vida proviene del espacio en un meteorito, ¿no? Que contiene esporas bacterianas. A esa teoría se le va a llamar la teoría de la panspermia, ¿ya? El término espermia, como imagino que estás pensando, viene de esperma, y esperma significa semilla. El término pan significa todo, pan es todo.
¿sí? Pan es todo, espermia, semilla. Entonces, todo se origina a partir de una semilla. En esta teoría, él nos dice que la vida viene del espacio formada a partir de esporas, ¿no? Y que estas esporas llegaron a la Tierra, germinaron y formaron a los seres vivos. Hasta ahí suena algo descabellado y va a tener un opositor ¿no? Muy fuerte que va a ser Becquerel, ¿no? Jan Becquerel, y va a decirle lo siguiente, ¿no? A ver, Arrhenius, supongo que yo te creo, vamos a suponer que yo te creo. Entonces, yo te voy a creer, ya, pero respóndeme lo siguiente. ¿Y cómo hace una espora para sobrevivir a la radiación, para sobrevivir a las bajas temperaturas, a las condiciones del espacio? Arrhenius no sabe qué responder. Entonces, 1-0 va ganando Becquerel. La teoría de la panspermia va perdiendo. Muy bien. Está bien, Arrhenius. Te voy a creer. Te hago la segunda pregunta. ¿Y cómo hace esa espora para sobrevivir al ingreso del meteorito a través de la atmósfera de la Tierra? Porque eso generarían altas temperaturas que terminarían matando a cualquier organismo. Y nuevamente Arrhenius no sabe qué responder. Entonces, date cuenta que tanto que las dos teorías, ¿no? La teoría de Arrhenius, por esas dos preguntas planteadas por Becquerel, pues prácticamente no tiene cómo defenderla, porque no sabe de dónde, no sabe cómo sobrevive al espacio y no sabe cómo sobrevivir al ingreso a la Tierra. Y es más, si tú creyeras que esta teoría es válida, entonces hay un problema. La pregunta es, ¿y dónde aparece la primera forma de vida? Esta teoría solamente traslada la pregunta a decir que viene de alguna parte del espacio, pero no te dice de dónde. ¿Ya? Ese es el inconveniente también de esta teoría de la panspermia. Ante ello aparece la teoría quimiosintética. ¿Sí? En esta teoría quimiosintética planteada por Oparin, que él es el autor principal, pero hoy se le ha sumado, eh, tenemos a Haldane, Oparin Haldane, o Haldane viene a ser como un colaborador que participa en el desarrollo de la teoría. Acá es la teoría más aceptada, esta es la teoría más aceptada. Según esta teoría quimiosintética, la vida surge a partir de una evolución bioquímica que va a ocurrir a partir de esta gran explosión o Big Bang que genera pues que se formen, ¿no? El universo. Y entonces al formarse el universo, la Tierra es una piedrita caliente ahí flotando en el espacio y es una Tierra primitiva. Entonces van a pasar años, años tras años, ¿no? Y aproximadamente se calcula que la Tierra tiene pues 4,5 millones de años. Entonces, ¿qué pasa con la Tierra? Tiene que ir cambiando sus condiciones. Esas condiciones de la Tierra van a ir cambiando en el sentido de bajar la temperatura, de permitir que los gases que están en el ambiente, que son tóxicos, se vuelvan pues más favorables para la vida. Entonces, acá, la Tierra primitiva no era otra cosa que, a ver, mira, volcanes en erupción, una atmósfera a la cual llamábamos reductora, donde existían gases como el metano, el amoníaco, el vapor de agua e hidrógeno. Por tener gran cantidad de hidrógeno es considerada pues una atmósfera reductora. ¿Sí? Es una atmósfera reductora por la concentración de hidrógeno. Hoy ya tu atmósfera no es reductora, es oxidante porque tiene oxígeno. Fíjate que en el inicio entonces no existía oxígeno y tampoco existía ningún organismo viviente. No me vayas a decir, profe, acá habían bacterias. No, no había absolutamente nada. No había absolutamente ningún organismo vivo en ese momento. Y lo que ocurrió es esto, ¿no? No teníamos atmósfera, no teníamos capa de ozono, entonces llegaba una fuerte radiación, habían descargas eléctricas, tormentas frecuentes, y todo eso va a provocar, ¿no? Esa energía liberada va a provocar que estos gases como el metano, el amoníaco, el vapor de agua y el hidrógeno se puedan separar en sus átomos, ¿no? En los átomos de carbono, en los átomos de hidrógeno, de oxígeno y nitrógeno, y esos átomos vayan a parar a un mar primitivo que se había formado producto de las tormentosas lluvias que había. Entonces, hay un mar primitivo, y en ese mar primitivo se va a formar un caldo orgánico, se forma una sopa orgánica.
donde se van a encontrar elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el famoso CHOM. Esos primeros elementos van a formar enlaces para formar primero moléculas simples, luego moléculas más complejas, hasta llegar a formar los coacervados, que vienen a ser, las primeras estructuras prebiológicas que darían origen a los organismos que hoy conocemos. Entonces, esta teoría es la más aceptada porque uno, que te da un nombre al primer organismo prebiológico, a los coacervados. También es la más aceptada porque hay evidencia según lo que narra Oparin, que esos elementos químicos pues sí forman parte de los seres vivos, ¿no? Nosotros químicamente, ¿qué somos? CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por eso es la teoría más aceptada. Para poder respaldar esta teoría, hay un experimento, el experimento de Urey y Miller, que está diseñado aquí, mira, ¿sí? Urey y Miller, ¿no? En este caso, un estudiante y su profesor estadounidenses van a desarrollar este sistema, ¿ya? Este sistema donde van a colocar agua aquí en un calentador que va a representar pues este mar primitivo y en otro colocan los gases de la atmósfera primitiva, ¿no? Van a colocar donde estaría, por ejemplo, el hidrógeno, el amoníaco y el metano. Y van a colocar por aquí algunas chispas eléctricas. Y al combinar todo esto, ¿qué cosa va a pasar? Que en este sistema cerrado van a poder extraer, van a poder obtener aminoácidos. Los aminoácidos, como te acordarás, pues son moléculas simples, ¿no? Vienen a ser moléculas simples y entonces si ellos, ¿no? Si ellos en un laboratorio, bajo condiciones controladas, ¿no? Bajo condiciones controladas, pudieron obtener en algunos días eh, aminoácidos, o sea, imagínate lo que puede pasar en miles de años cuando se den esas condiciones en la Tierra, ¿no? En la Tierra primitiva. El primer coacervado que aparece es un coacervado heterótrofo anaeróbico, ¿sí? Ese primer coacervado heterótrofo anaeróbico se le llama así porque aparece en un lugar donde no hay oxígeno y es heterótrofo porque empieza a consumir las moléculas, empieza a alimentarse de las moléculas que encontraba en el mar primitivo. O sea, consumía pues los aminoácidos, consumía las proteínas que podía encontrar en este mar, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que eh, con el tiempo, al alimentarse de las moléculas se va a quedar pues sin, ¿no? Sin comida. Y entonces lo que ocurre es que al quedarse sin alimento, tiene que evolucionar, tiene que darse cuenta que era necesario poder desarrollar otro tipo de metabolismo. Y entonces ese coacervado evoluciona y se convierte en un coacervado autótrofo. Este coacervado autótrofo es capaz de hacer fotosíntesis aprovechando las fuentes de carbono que tenía en la atmósfera. Y eso es importante, sí, porque al ser autótrofo y realizar fotosíntesis ya tiene alimento para sí mismo y lo más importante es que empieza a producir oxígeno. Y al producir oxígeno, entonces nuestra atmósfera deja de ser reductora y se convierte en oxidante. Eso por un lado. Se reducen los niveles de metano, de amoníaco, que son gases tóxicos, y se convierte en una atmósfera oxidante. Lo favorable también de aquí es que al haber oxígeno se puede constituir la capa de ozono. El ozono es O3, el oxígeno que respiramos es el oxígeno molecular, ¿ya? Entonces, esa es la importancia del coacervado autótrofo, que permite la formación de la capa de ozono. Y por último, el coacervado que aparece es el coacervado heterótrofo aeróbico. Ese coacervado heterótrofo aeróbico debe su nombre a que una vez que los coacervados autótrofos realizaban fotosíntesis, un grupo de ellos eh, decide realizar a ver, espera un ratito, decide realizar evolución, ¿sí? Evolución. Y al evolucionar, entonces, ocurre que estos organismos van a adaptarse a la presencia del oxígeno que van a encontrar en la atmósfera, ¿sí? Entonces, el último coacervado que aparece, el coacervado de tipo
heterótrofo aeróbico se adapta a las condiciones del ambiente, ¿correcto? Y esas son las tres. Ahora, según Oparin, estos coacervados heterótrofos aeróbicos van a originar a lo que hoy conocemos pues como animales, como protozoarios, y los coacervados autótrofos van a originar a las plantas y a las algas, ¿ya? Entonces, de esa manera es como se van a formar los seres vivos, ¿ya chicos? Muy bien, entonces sabemos que la teoría más aceptada es la teoría quimiosintética. De este lado están las teorías del origen de la vida. Podemos plantear que hay dos posturas, ¿no? La postura de los fijistas y las posturas evolucionistas. En el caso de los fijistas, son aquellos pues que negaban la evolución, ¿no? Ahí teníamos dos representantes importantes como Cuvier y Linneo. Ellos decían que las especies se habían creado, ¿no? Por una fuerza superior y se mantenían fijas en el tiempo. O sea, prácticamente negaban la evolución. De esto no vamos a extendernos mucho, pero lo que sí tenemos que desarrollar es acá, el evolucionismo, ¿no? Las teorías que van a permitir explicar cómo es que aparece la vida, ¿no? Los seres vivos que hoy conocemos. Entonces, tenemos de un lado el transformacionismo, que es pues considerado, ¿no? La primera teoría, que también es conocida con el nombre de la teoría de Lamarck, la teoría lamarckiana o la teoría de los caracteres adquiridos. Cuando uno habla de esta teoría, ¿no? El ejemplo típico es el ejemplo de las jirafas, que pues al tener su cuello corto, ¿no? Al tener su cuello cortito, empiezan a desarrollarlo, empieza a crecer este cuello debido al uso que le dan. Recuerda que Lamarck habla del uso y el desuso, ¿no? Y de la herencia de caracteres adquiridos. Significa que mientras tú más usas un órgano, este órgano se desarrolla. Este órgano empieza a aumentar de tamaño y luego desaparece, ¿ya? Y luego desaparece quien no se adapta, quien no logra generar ese cambio. Y ese organismo que ha crecido, por ejemplo, en el caso de las jirafas, al reproducirse, transmite a su descendencia esa característica hereditaria. Y ahí viene el problema de la teoría de Lamarck, porque esto no es cierto, pues porque si fuese cierto que existiesen los caracteres adquiridos, cualquier modificación que hubiese en tu cuerpo estaría influenciando en la descendencia, o sea, en tus hijos. Si tú pierdes un brazo, entonces significaría que tus hijos deberían de nacer sin brazo. Si tú pierdes no sé, un accidente, un ojo, te vuelves un piratita, tu hijo también nacería así, piratita, con un solo ojo, pero no es así. Entonces, esa idea de la herencia de caracteres adquiridos es lo que prácticamente le da de baja a la teoría de Lamarck, ¿no? Ahora, Lamarck tuvo pues detractores como Cuvier y como Hutton, que se basaban pues en teorías en posturas creacionistas, ¿no? Y Cuvier que defendía el catastrofismo y Hutton que defendía el uniformismo. Al decir uniformismo es que todo ya había sido, digamos, creado, ¿no? Y pues los cambios graduales que existían en la corteza terrestre eran los que provocaban los fósiles. Y en el caso de Cuvier, que defendía el catastrofismo, él hablaba pues que los grandes cataclismos, terremotos, ¿no? Las grandes extinciones eran pues debido a una fuerza superior a lo que llamaríamos Dios, ¿no? Y él desaparecía un grupo y volvía a generar nuevos organismos, nuevos seres vivos. La teoría quizá más aceptada, más completa, es la teoría de la selección natural planteada por Charles Darwin, ¿no? Aunque hoy se añade a Wallace, ¿sí? A Alfred Russel Wallace. En esta teoría, planteada en su libro El origen de las especies mediante la selección natural, Darwin plantea el concepto de la lucha por la supervivencia. ¿En qué consiste esta lucha por la supervivencia? Se basa en el hecho de que se va a dar la supervivencia del más apto. ¿Cómo es esto? Existen, ¿no? Desde el nacimiento, ligeras variaciones que tenemos todos los individuos de una misma especie. Esas ligeras variaciones van a permitir que a lo largo del tiempo alguno de nosotros seamos pues mejores en algunas cosas que otros, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que esas ligeras variaciones van a provocar una lucha de nosotros como seres vivos contra los seres vivos de nuestra especie
y de nosotros como seres vivos contra el ambiente, ¿ya? Y aquel pues que se considere más apto, aquel que se considere más apto, es el que va a sobrevivir. Y eso es pues la idea de la selección natural. Ahora, para poder realizar esta teoría, pues Darwin tuvo que hacer varios viajes, ¿no? A bordo de su navío, el llamado Beagle, y recolectar pues información de diversos lugares, dentro de ellos las famosas Islas Galápagos, ¿no? Aquí en Sudamérica. Y eh, el problema con la teoría darwiniana, en este caso en la selección natural, es lo siguiente, que él no tiene pues todavía el conocimiento genético para poder explicar cómo las características pasan de una generación a otra. Ahí estuvo el punto débil, ¿ya? Entonces lo que pasa es esto, que de esos un poquito como que se agarran para poder, ¿no? Decirle, ya, ¿y cómo es que se transmiten a la siguiente generación? El problema de Darwin es que su teoría viene antes de Mendel. Mendel que plantea su teoría en 1866 y Darwin su teoría la había planteado en 1859. O sea, por algunos años no conocía de las ideas de Mendel de tal manera que no supo cómo explicar. Otro problema de su teoría es este meme que le hacen a Darwin, ¿no? Él dice pues que el hombre proviene del mono, ¿no? Bueno, no tanto así, muchachos, ¿ah? No tanto así. O sea, el hombre proviene del mono, como pregunta, ¿ah? Como pregunta. Lo que él dice es pues que el mono, o en general los simios, y nosotros tenemos un antepasado, un ancestro común. Y ese ancestro común está pues ahí emparentado, ¿no? De tal manera pues que compartimos gran parte, ¿no? De este linaje evolutivo con los simios. Y la gente pues que escuchó esto dijo, oye, este científico está loco, o sea, que nosotros venimos del mono, un mono se va a convertir en un humano, por eso ponemos estos dibujitos de acá, ¿no? Y le hacen este meme, ¿no? Cuerpito de simio y cabezota de Darwin, ¿no? Ya chicos, entonces esa sería la segunda teoría. Ante el vacío de poder explicar cómo se da la teoría de Darwin, aparece Hugo de Bryce. Hugo de Bryce es uno de los tres científicos que va a redescubrir en el año de 1900 las leyes de Mendel. Mendel plantea sus leyes en 1866, pero a él no le hacen caso, porque Mendel era como un adelantado para la época. Entonces, él decía pues que existían factores que se transmitían de una generación a otra, pero las personas de la época que evaluaron su teoría pues no tenían ni idea, ¿no? ¿Cuáles serían esos factores? Pasaron así pues muchos años, hasta 1900, cuando tres científicos, dentro de ellos de Bryce, redescubren y se dan cuenta que lo planteado por Mendel tenía mucha razón. Así es que de Bryce se anima con ese conocimiento a dar una teoría de cómo se da la evolución. Y a su teoría se le llama el mutacionismo. Y él dice pues que la evolución se va a dar por las mutaciones que vienen a ser modificaciones en el material genético, ¿sí? Modificaciones en el material genético. Y pues que las variaciones que hay en los individuos de una población, el tamaño del cuello, la estatura, todo eso, son producto de las mutaciones, lo cual hasta cierto punto tiene algo de correcto, ¿no? Y el problema con esta teoría, porque tuvo todo para poder, digamos, ser la teoría más exacta, es que él define una mutación, ¿no? Una modificación natural y todo, pero él adiciona el concepto de que las mutaciones se pueden concebir como cambios bruscos. Al decir que son cambios bruscos, entonces está negando prácticamente la naturaleza de la evolución, porque en el caso de la evolución, esta evolución es gradual, es paulatina, es permanente, no se da de una generación a otra como sí lo cree Hugo de Bryce. Ese fue el problema. Lo que pasa es que Hugo de Bryce utiliza un ejemplo de una planta llamada Oenotera lamarckiana. Y esa plantita llamada Oenotera lamarckiana, de una generación a otra presenta muchas variaciones. Y él decía, pues no, que las variaciones son bruscas porque el hijo ya no se parece al padre, eso es por una mutación.
son cambios bruscos y así se da la evolución. Eso lo condenó. El problema es que él quiso pues un poco simular lo de Mendel porque Mendel había trabajado con plantas y a él también se le ocurrió eso, ¿no? Así llegamos a la última teoría, que es la teoría neodarwinista. Esta teoría neodarwinista, o también conocida como la teoría sintética de la evolución, planteada por Theodosius Dobzhansky, nos va a decir pues que para entender la evolución debemos de hablar de varias fuerzas. Una de esas fuerzas es la selección natural, la otra es el mutacionismo, y estas fuerzas están regidas bajo las leyes de Mendel. O sea, date cuenta que por eso se le llama teoría sintética, porque es una síntesis, une varios aspectos que han explicado a la evolución. Hoy la teoría más aceptada es esta, el neodarwinismo. Si bien es cierto, no es pues no es el darwinismo en esencia, ya que ha habido modificaciones, pero es la más aceptada porque no puedo hablar de evolución si no hablo de Mendel, si no hablo de genética, ¿ya? Entonces, resumiendo, origen de la vida, tenemos abiogénesis con Aristóteles, biogénesis con Redi, Spallanzani y Pasteur, y tenemos a la panspermia con Arrhenius. La más aceptada de esas cuatro teorías es la teoría quimiosintética con Alexander Oparin. Luego está el origen, las teorías evolutivas. Tenemos la primera, la llamada teorías transformacionista, a cargo de Lamarck, donde nos va a hablar de del uso de los caracteres adquiridos. Luego viene Charles Darwin con su selección natural, mutacionismo a cargo de Hugo de Bryce, y por último el neodarwinismo planteado por Theodosius Dobzhansky, ¿ya? Son las cuatro teorías. Entonces ahí explicamos cómo es que aparece, ¿no? Cómo es que aparece la vida, cómo es que evoluciona. Y ahora ya para ir cerrando esta parte, vamos a ver cómo es que se forma un ser vivo, ¿sí? Cómo se forma un ser vivo. De tal manera, entonces, que vemos esto, ¿no? Un ser vivo va a ser un ente que tiene esas características. Una organización compleja, que tiene reproducción, que tiene metabolismo, que se relaciona, que se adapta, que tiene una homeostasis. Y esas características que estamos observando aquí, ¿ya? Ahora, vamos a ir desarrollando todas todas las características, ¿sí? Una por una. La primera teoría es sigo con las teorías yo. La primera característica es la llamada organización compleja. En esta sigo con la teoría, en esta característica de la organización compleja, tenemos pues que la vida se organiza, la vida se va a dar en niveles, ¿no? Donde tenemos pues tres grandes niveles, tres grandes ejes, la parte química, la parte biológica y la parte ecológica. Y la vida se agrupa en estos niveles de aquí, ¿sí? En estos niveles. O sea, estos son tres ejes, tres grandes ejes que hay, químico, biológico, ecológico. Pero si tú quieres hablar propiamente de los niveles, allá, tenemos el nivel subcelular, que abarca el hablar de átomos, moléculas, macromoléculas, supramoléculas y orgánulos. Si decimos átomos, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son átomos. Si junto a dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, estoy formando una molécula de agua. Si junto 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, estoy formando una molécula de glucosa. El conjunto de varias moléculas forma una macromolécula. Por ejemplo, junto glucosa, 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 glucosa y formo almidón, ¿sí? Junto aminoácido, aminoácido, aminoácido y formo una proteína. Esas son macromoléculas. Y las supramoléculas son, pues, por ejemplo, los virus, son, por ejemplo, los ribosomas, la cromatina, que está formada por varias macromoléculas. En un virus hay proteínas, en un virus hay ácidos nucleicos, por eso se le llama supramolécula, ¿sí? Y luego tenemos el subnivel organular, donde están, pues, la mitocondria, el lisosoma, los cloroplastos, por ejemplo. Y todo ello se encuentra a nivel, ¿no?, de la célula, se encuentra dentro de la célula. Ahí hablamos pues del nivel celular, células.
Aquí ya empieza la vida con respecto a la célula. Conjunto de células, tejidos, nivel tisular, conjunto de tejidos, órganos, nivel organológico, conjunto de órganos, sistemas y conjunto de sistemas al individuo, al organismo. Y por último, pues hablamos de las poblaciones, comunidades, ecosistemas, ecosfera y biosfera. En una población nos estamos refiriendo al conjunto de individuos de la misma especie. ¿Sí? Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinado lugar y tiempo. ¿Ya? En el caso de una comunidad, se refiere al conjunto de poblaciones, es decir, acá hay varios seres vivos, diferentes especies. Población, la misma especie, comunidad, diferentes especies. En un ecosistema, estudiamos la interacción, la relación que hay entre los seres vivos y su medio. ¿Ya? Es la unión del biotopo con la biocenosis. La biocenosis, que es la parte viva, ¿no? Formado por los organismos vivientes como animales, plantas, microorganismos, y el biotopo, que son las condiciones, las características que le permiten la vida a los organismos, ¿no? La luz solar, el agua, el aire forman parte del biotopo, ¿ya? El conjunto de ecosistemas forma la llamada ecosfera. Y la biosfera se entiende como todo el espacio, todos los espacios que permiten albergar a la vida. O sea, todos los espacios donde se encuentran seres vivos, a eso le llamaremos biosfera. ¿Ya? Todos los espacios donde se encuentran los seres vivos le llamaremos biosfera. La ecosfera es a ver, ¿qué era la ecosfera? Es el conjunto de ecosistemas. ¿Ya? Entonces, esa es la organización de la materia viva. Tres grandes niveles: nivel químico, nivel biológico, nivel ecológico. Segunda característica, vamos a hablar de la reproducción. Ya vamos a hablar de la reproducción. En este caso, entendamos que la reproducción como característica le permite a los seres vivos perpetuarse, permite perpetuar la especie. ¿Ya? Hay dos tipos de reproducción asexual, reproducción sexual, donde la diferencia viene a nivel de la variabilidad genética principalmente. La reproducción sexual se caracteriza porque permite generar, ¿no? diferencias entre los organismos. Todo eso gracias al llamado pues crossing over, ¿no? En el caso de la reproducción sexual. Esa reproducción sexual está dada pues por dos progenitores, ¿no? Macho y hembra, y cada uno de ellos va a aportar un gameto, ¿sí? En el caso de la reproducción asexual, esta no genera variabilidad genética y se va a dar entre un solo progenitor, ¿no? Un solo progenitor que va a formar a sus descendientes que son iguales, son idénticos a él. Por eso decimos que no hay variabilidad genética. Hay varias formas de reproducción asexual. Acá tienes, por ejemplo, la llamada fisión binaria, ¿sí? La llamada fisión binaria, donde hablamos pues de la división de un solo organismo, un solo progenitor forma dos hijos. Existe tipos de división, ¿no? En este caso de fisión. La llamada fisión de tipo longitudinal, que se da en organismos como la euglena, así mira, longitudinal. Hay otra que se da de manera transversal, así. Mira, fíjate. Esto se da, por ejemplo, en el paramecium. Y también se puede dar por estrangulación, o sea, se forma como un nudito en la parte central y se van formando poco a poco dos células. Eso es por estrangulación, ¿ya? Hay longitudinal, hay transversal y se da también por estrangulación, ¿ya? Son las tres formas de fisión binaria. Entiéndase que la fisión binaria es lo que llamamos pues la, la bipartición. Esa viene a ser la fisión binaria o bipartición, ¿ya? Luego tenemos las otras formas de reproducción asexual, la gemación. La gemación se refiere a la formación de yemas, ¿sí? A la formación de yemas que se da, por ejemplo, en las esponjas de mar, se da en las hidras. También vamos a tener la esporulación, que permite la formación de esporas, ¿no? Que se da principalmente en los hongos, se puede dar en las algas, en los helechos, se puede dar en los musgos. Y el caso que mayormente nos van a colocar es el de los protozoarios con el plasmodio. Ese plasmodio es el causante de
la llamada malaria o paludismo, ¿no? Es una enfermedad esto. A la esporulación también se le conoce con el nombre de, eh, con el nombre de fisión múltiple, ¿sí? Con el nombre de fisión múltiple, ¿ya? Entonces tengo fisión binaria, que es la bipartición, y también tengo la fisión múltiple, que es la esporulación. Ya son dos formas que hay con respecto a la reproducción asexual. También está la fragmentación. Esta fragmentación ocurre en organismos como las estrellas de mar, organismos como la planaria. En la fragmentación se pierde un pedazo, ¿no? Pero ese pedazo que se pierde no daña a un grupo de células que se llaman blastema. Ese blastema permite que el organismo pueda recuperar esa parte perdida. No típico caso hablar de una estrellita de mar, ¿no? En esa estrellita de mar se pierde un brazo y se recupera. Entonces, lo que está ocurriendo ahí se llamaría fragmentación. Esas cuatro formas son las maneras que hay de la reproducción a nivel asexual, ¿ya? Esas son formas de reproducción asexual: gemación, esporulación, fragmentación. En el caso de la reproducción sexual hay varios criterios. Por ejemplo, el primer criterio vendría a ser este, ¿no? Cuando hablamos por el lugar, el espacio donde se van a fusionar los gametos. Así podemos hablar de una fecundación externa, cuando la fusión de los gametos es fuera del organismo de la hembra, y la fecundación interna, cuando los gametos, para poderse fecundar, están en el interior de la hembra. Esa es la diferencia, ¿no? Luego tenemos otro criterio, que es la forma de dónde van a proceder los gametos, ¿sí? Entonces, esto es por dónde se fusionan los gametos. Este es por el lugar de donde proceden, o sea, de dónde vienen, de qué organismos vienen. Así tenemos a ver, ¿dónde estamos? Acá. Listo, tenemos la fecundación de tipo cruzada cuando hay dos individuos que aportan gametos, o sea, los gametos provienen de progenitores diferentes, y tenemos la directa cuando los gametos provienen de un mismo progenitor y nos estamos autofecundando, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a la reproducción sexual. Hay algunas formas particulares de reproducción sexual, por ejemplo, la partenogénesis, que se refiere a la formación de individuos a partir de un óvulo no fecundado. Esto se da en las abejas, se da en las avispas, ¿sí? El óvulo femenino se va a dividir por mitosis y va a formar solamente machos, pero son machos haploides. Mira, acá la abejita tiene 32 y ahora tiene 16. ¿Qué ha pasado? La mitad del material genético, nada más, porque está participando solo el óvulo, ¿ya? La partenogénesis es eso, la formación de individuos machos haploides a partir de un óvulo, ¿ya? De un óvulo no fecundado. No olvidar. La partenocarpia es semejante a la partenogénesis, es la formación de los frutos, ¿no? Pero sin que se dé la fecundación, ¿ya? La conjugación, la vamos a ver cuando hagamos la parte de bacterias, es la forma como se transmite material genético entre bacterias, de una bacteria a otra, utilizando pues el llamado pili sexual. Estas tres propiamente son formas particulares, ¿no? Formas particulares de la reproducción sexual. A ver, en el caso de los virus, como me estabas preguntando por acá, Yacer, recién está apareciendo el comentario, los virus eran pues agregados supramoleculares o supramoléculas, ¿ya? Listo, entonces eso es con respecto a la reproducción sexual. Ahora tenemos, ¿no? Bueno, acá un cuadrito de resumen, que este material tú ya lo tienes, ayer lo colgamos en el grupo para que puedas repasarlo. Y por acá tienes la característica a ver, característica siguiente, tenemos el metabolismo, si no me equivoco. Ahí está. Tenemos el metabolismo. El metabolismo se entiende como las transformaciones de materia y energía que se van a dar en los seres vivos. Entonces, cuando hay metabolismo, ese metabolismo se refiere a que la materia no se va a crear ni se destruye, que solamente se va a transformar. Nos permite obtener energía, ¿sí? Nos permite obtener energía.
así tenemos que hay dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo son aquellas reacciones metabólicas donde hay síntesis, donde hay formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples. En cambio, en el catabolismo se forman moléculas simples rompiendo, desdoblando materia compleja. En el anabolismo voy de lo simple a lo complejo, en cambio en el catabolismo voy de lo complejo a lo simple. El anabolismo necesita absorber energía, en cambio el catabolismo la libera. Cuando decimos que el anabolismo absorbe energía, eso es endergónico. ¿Por qué absorbe energía? Porque la fotosíntesis, que es el ejemplo más importante, requiere de la energía solar, absorbe energía solar. En cambio, en nosotros que hacemos respiración celular, que es el ejemplo típico de catabolismo, liberamos energía. ¿Ya? Entonces tenemos anabolismo, catabolismo, pero los dos recuerda que son importantes para la vida. No puede haber anabolismo sin catabolismo. ¿Sí? Las otras características son la irritabilidad y coordinación, ¿ya? La irritabilidad y coordinación y la relación. En este caso, estamos hablando de la forma como respondemos a los estímulos. Son dos formas de responder a los estímulos. Por irritabilidad, cuando el estímulo es de tipo temporal, o por adaptación, cuando el estímulo es de tipo permanente. Si tú dices irritabilidad, eso se da, por ejemplo, cuando tú agarras una ortiga, cuando agarras a una malagua, ¿no? Y los tentáculos ahí y te genera pues picazón. No va a modificarse tu vida a partir de tocar una ortiga. Va a pasar el efecto del ácido, ¿no? Del ácido fórmico en tu piel y luego regreses a la normalidad. En cambio, en la adaptación, los estímulos son de manera permanente y van a modificar tu vida. Por ejemplo, lo que pasa con los cactus. Los cactus en algún momento tuvieron hojas, pero al encontrarse en lugares donde hay muy poca agua, modificaron las hojas que tenían, así que conocemos, ¿no? Esas hojas laminares, y las convirtieron en espinas. Ahí se han adaptado. Cuando hablamos de la altura, por ejemplo, nosotros estamos aquí, ¿no? A nivel del mar y respiramos normal. Pero si vamos a la altura, nuestro cuerpo, nuestras células tienen que adaptarse a la menor presión de oxígeno. ¿Y cómo se adaptan? Liberando, produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos. Por eso las personas en la sierra se les ve más chapositas, son más rojitas a nivel de sus mejillas, porque aumentan la cantidad de glóbulos rojos que tienen en el organismo. Cuando se responde de manera, no, cuando se responde a un estímulo temporal, eso es irritabilidad. El tener hambre, irritabilidad. El bajar el nivel de glucosa, irritabilidad. ¿Sí? Eso es por irritabilidad. Cuando hablamos de adaptación, cuando se modifica alguna estructura del cuerpo. ¿Sí? La adaptación conlleva la evolución. ¿Ya? La adaptación conlleva la evolución. Otra característica de los seres vivos es el movimiento, ¿no? Que tiene que ver con el cambio de posición. En los vegetales se van a dar tropismos y nastias, ¿ya? En los vegetales se dan tropismos y nastias. Los taxismos pueden ser propios de organismos unicelulares y también de animales. ¿Cuál es la diferencia entre los dos vegetales, entre tropismo y nastia? En una nastia hay un movimiento de apertura y cierre. Acá, por ejemplo, tú ves la plantita de resentida o también llamada mimosa púdica. En esa plantita, cuando tú te acercas, las hojitas se encogen, se retraen. Es como que se cierran. Y luego cuando tú te vas, esas hojitas nuevamente se abren. Apertura y cierre. Ese movimiento de apertura y cierre se conoce como nastia. Abre las hojitas, cierra. Abre y cierra las hojitas. Esa plantita se llama resentida por eso. ¿Sí? Se le da ese nombre, plantita resentida. En el caso de los tropismos tienden a generar una orientación. O sea, si yo dejo una plantita, su tallo va, por ejemplo, ser estimulado por la luz y ese tallo crece hacia arriba. La raíz crece en dirección del suelo, de la gravedad. Ese es un movimiento de orientación. Una gran diferencia es que las nastias son reversibles porque son temporales. Cierro y abro, pero vuelvo a la posición. En cambio, en el tropismo, mi tallo me crece, ya está largo, lo tengo largo, ya no se me va a hacer más chiquito, ya no se me encoge. ¿Sí? Son movimientos irreversibles los tropismos, mientras que las nastias son movimientos
reversibles. Acá tienes la explicación un poquito de esto de los tropismos, ¿no? Los tallos, como crecen hacia la luz, tienen fototropismo positivo. En cambio, las raíces, como crecen en dirección opuesta a la luz, tienen fototropismo negativo. Lo mismo puedo aplicar para el geotropismo. El geotropismo, en este caso, el estímulo es el suelo. El tallo tiene un geotropismo negativo porque crece en dirección contraria a la gravedad, al suelo. En cambio, las raíces tienen geotropismo positivo porque ellas crecen en dirección al suelo, ¿sí? Hay algunos animales, si bien es cierto que tienen, que no tienen movimiento, se les llama sésiles, ¿no? Hay algunos que no tienen. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es con respecto a la característica de movimiento. Las taxias, como te decía, se dan en microorganismos como la euglena, por ejemplo, que tú le pones una luz y se aleja, o le pones una fuente de alimento y puede acercarse. Y para ir terminando ya esta parte, las características de la homeostasis y crecimiento. En el caso de la homeostasis se refiere al equilibrio interno, es decir, mantener las condiciones del organismo de manera reguladas. Cuando uno suda, por ejemplo, cuando su ritmo cardíaco se acelera, cuando hablamos de la temperatura corporal, cuando hablamos del pH, cuando hablamos del nivel de glucosa. Esas características tienen que estar equilibradas porque si se desnivelan, pueden generar problemas para el organismo e incluso causar la muerte. Por eso cuando tú tienes fiebre, sudas para eliminar el exceso de calor. Cuando tienes mucho frío, más bien tiemblas para formar calor. Y esas características que ocurren están reguladas por el sistema, ya sea nervioso o sistema endocrino, por neurotransmisores o por hormonas, ¿ya? Esa sería la homeostasis. Y en el caso ya de la última característica, hablamos del crecimiento, que se refiere pues al hecho de poder aumentar en volumen. Ese aumento de volumen se puede dar por aumento en número de células, lo que se conoce como hiperplasia, ¿ya? Hiperplasia, aumento en el número de células que se den los huesos, por ejemplo. Por eso hemos crecido por hiperplasia o por aumento en el tamaño de las células. Eso se llama hipertrofia, ¿ya? Eso tiene que ver con hipertrofia. Entonces, acá tú ves cómo ha crecido el musculito. Yacer, me dices, al adaptarse al clima tiene que ver con la homeostasis, ¿verdad? Si tú te adaptas al clima, tendríamos que ver con qué. El frío, por ejemplo. Si te hablan del frío y tú tiemblas, entonces sí podría ser homeostasis, porque estás buscando regular tu temperatura. Pero si el clima en este caso, no se te hace alguna referencia a poder, digamos, cambiar tu funcionamiento, entonces más que homeostasis sería adaptación. Todo dependería mucho del contexto de la pregunta. Y bien, chicos, entonces con eso llegamos al final, ¿no? De la parte teórica. Con eso hemos desarrollado todos los puntos que han estado en las diapositivas. Hemos visto tres grandes cosas el día de hoy, muchachos. Hemos visto, a ver, la parte de los pioneros. Hemos visto junto a los pioneros las ramas. De ahí hemos hablado del origen de la vida, ¿no? Con las teorías evolutivas y las características de los seres vivos. ¿Ya, muchachos? Entonces, espero que te haya servido pues esta primera clase de hoy. Ya, todos los miércoles 5:30 nos encontramos, chicos. Lo que les iba a pedir es esto, ¿no? Hay varios que me escribieron, profe, tengo mi prima, tengo mi amigo que quisiera participar. Si tienes alguien que desea participar, me avisas para poderlos agregar aquí al grupo, ¿ya? Pero el grupo de WhatsApp, eso sí se mantiene ahí para que ustedes tengan material exclusivo por haberse inscrito pues ahí directamente, ¿ya? Los videos, las clases sí van a ser para todos, pero si deseas, ¿no? Si tienes alguien que quiera participar, me avisas, me escribes, ya sea por el WhatsApp o por acá por el Messenger, para poderlos añadir, ¿no? Cosa que vamos creciendo aquí también en el grupo, ¿ya? Espero, como te digo, que te haya servido pues el material de hoy, ¿ya? Y para terminar, sé que dimos un material teórico, un material práctico, entonces a ver, vamos a poner por aquí nuestro material para dar las respuestas. Ya vamos a dar las respuestas del material. A ver, vamos a dar las respuestas. Este es. A ver, este no es, creo. Un ratito. A ver, vamos a poner aquí el material, chicos. Un ratito. A ver. Este es. A ver.
No, no es. Uy, ¿qué pasó? A ver. Ah, y el PDF. Acá está. El PDF. Listo, chicos. A ver, dictamos las claves entonces. No, de nada, Yacer, de nada. Mi tocayo Ernesto, por aquí Claudia, no te preocupes. A ver, que abre el PDF para dar las claves del material. Ya, y con eso ya cerramos por esta semana y ya nos estamos viendo el próximo miércoles. A ver, en la número 1, como te hablan de la blástula, del desarrollo de un mamífero, ¿no? De la mórula, aquí tu clave, pues, es embriología. Acá tu clave vendría a ser embriología, chicos, porque se están refiriendo al desarrollo embrionario. ¿Ya? Ahí tu clave vendría a ser embriología. Esa es tu clave. ¿Sí? Desarrollo del organismo en su etapa embrionaria. En la número 2, en el dominio, es el dominio de la biología al que pertenecen los estudios de la selección natural, mutaciones y el surgimiento de nuevas características hereditarias y especiación. Todo esto se desarrolla dentro de la evolución. Esta evolución, ¿no? Tiene pues diversas fuerzas, eso es lo que hablábamos. Esas fuerzas son, por ejemplo, la selección natural, las mutaciones y la especiación, ¿no? Acá sería evolución. Aquí te dice el enunciado que corresponde al concepto de población. Recuerda que en una población tiene que haber un tiempo y un lugar determinado. Entonces, tiene que haber un conjunto de la misma especie en un lugar determinado. La única que cumple con ese, a ver, con esa idea es esta, ¿no? Las tortugas charapa encontradas en la cuenca del río Amazonas en el año 2018. Te dan lugar y te dan también determinado, un determinado tiempo, ¿sí? Entonces aquí también sería la D. En las otras solamente hay lugar, tiempo, pero no te dice no están las dos. Por eso en este caso sería la D. En la 4, conjunto de comunidades de diferentes especies interactuando en un ambiente que los rodea en un tiempo determinado es el conjunto de comunidades de diferentes especies interactuando con el ambiente, o sea, la parte biótica más la parte abiótica. Eso es un ecosistema, ¿ya? Eso es un ecosistema. En la 5 hay que relacionar, ¿no? Respuesta a estímulos, irritabilidad, síntesis y degradación, eso tiene que ver con el metabolismo. La formación de nuevos individuos, esa es la reproducción, y ya tendríamos que la clave sería esta. Ahí está, mira, ¿ya? Entonces tenemos ahí la clave, la letra C. En la 6 te dice, a ver, Aristóteles propuso la teoría sobre el origen de la vida denominada generación espontánea, donde sostiene que la vida se originó. Si hablamos de Aristóteles, él habla que la vida surge a partir de la materia inerte, ¿sí? Entonces tu clave sería la letra C, ¿no? Gracias al principio esta entelequia. El que Reddy refutó la teoría de la generación espontánea, demostrando, él habla de el origen, ¿no? El origen de las moscas en la carne. Ese es el experimento que se relaciona con Reddy. En la número 8, según la teoría quimiosintética, la atmósfera primitiva de hace aproximadamente 400 millones de años se caracterizó por presentar las siguientes moléculas, excepto que no había en la atmósfera primitiva. Recuerda, había metano, había amoníaco, vapor de agua, pero no había oxígeno, ¿sí? Por eso era una atmósfera de tipo reductora. Acá, en la número 9, nos dice, a ver, la teoría D afirma que la vida se originó fuera de la Tierra, en la que se origina en el espacio, ¿no? Esa teoría viene a ser la teoría, a ver, ajá, la teoría de la panspermia, la teoría de la panspermia. Esa sería la clave, sería la letra D. En la número 10, la teoría evolucionista de Jean Lamarck se basó en la hipótesis de, acuérdate que Lamarck habla de la hipótesis correspondiente a la herencia de los caracteres adquiridos, ¿sí? Es decir, que si uno cambia, ese cambio se lo transmite a su descendencia. En la número 11, la teoría de Charles Darwin propone cambios en la población a través del tiempo como resultado de las mutaciones espontánea, ¿no? Acá está, la D.
en la población a través del tiempo gracias a respuestas a cambios ambientales. Esta sería tu clave, ¿ya? Esta sería la clave. Acuérdate que él nos menciona que nosotros luchamos contra los individuos de nuestra misma especie y también contra el ambiente. El holandés Hugo de Bryce introdujo el concepto de, él habla de las mutaciones, ¿sí? Él habla de las mutaciones. Número 12, mutacionismo. Número 13. Según la teoría de Oparin, ¿cuál se cree que fueron las fuentes energéticas que hicieron que reaccionasen los compuestos de la atmósfera? ¿Qué había? Había bastante radiación solar, ¿no? Había bastante radiación solar, descargas eléctricas y rayos. Esto es lo que podíamos encontrar, ¿no? Esto permitía la degradación de las moléculas de tal manera que se podían obtener, ¿no? Luego tenemos la número 14. La primera demostración, a ver, dice, se pueden formar moléculas orgánicas a partir de inorgánicas. En este caso, dice, el que realiza la primera demostración de que se pueden formar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, simulando las condiciones de la Tierra primitiva, el que realiza eso es, ¿quién? Miller, ¿ya? Porque hablan de la demostración, no el que plantea la teoría. Acuérdate de Urey y Miller, ¿sí? En la 15, a ver, tipo de reproducción asexual en la cual la madre en su interior se origina varias células hijas y que pueden quedar libres al romperse la membrana. Eso es la esporulación, formar varias celulitas, ¿ya? Esa sería la esporulación, aquí. En la 16, proceso que forma un individuo a partir de un óvulo no fecundado, eso se conoce como partenogénesis, ¿no? Lo que se da en las avispas, lo que se da en las abejas. En la 17, la tendencia de los organismos a sufrir cambios en su estructura, función y conducta para que mejoren su capacidad de supervivencia, eso se llama adaptación, ¿sí? Eso es adaptación. En la 18, los seres vivos presentan una organización específica. Hacia el conjunto de poblaciones se le denomina, conjunto de poblaciones es comunidad, ¿sí? Comunidad. En la 19, la sudoración tiene relación con el mantenimiento de una temperatura constante. Esto es parte de la homeostasis. Acá hablamos de la C, homeostasis. En la 20, proceso parasexual por el cual los individuos participantes reorganizan su material genético. Si vas a reorganizar tu material genético, ¿no? En este caso estaríamos hablando de la, a ver, acá tenemos la conjugación, ¿sí? Que se da en las bacterias, ¿ya? La conjugación que se da en las bacterias. En 21, a ver, proceso reproductivo donde interviene el blastema. Ya habíamos dicho que el blastema participa en la fragmentación, ¿no? Lo que se da en las estrellas de mar, por ejemplo, lo que se da en planaria. 22, el movimiento de apertura y cierre en los vegetales, eso es una nastia. Se abre y se cierra, ¿no? Lo que se da en la plantita de resentida, en mimosa púdica. 23. El ser vivo mantiene condiciones internamente relativamente constantes. A eso se le llama homeostasis. Mira que hay varias palabritas muy parecidas. La hematosis es el intercambio de gases. La hematopoiesis es la formación de células sanguíneas. Y la hemodiálisis es un proceso que se realiza a nivel del riñón para poder desintoxicar la sangre. La 24. Característica de los seres vivos que está representado por una serie de cambios graduales. Esos cambios graduales vienen a ser la evolución, cambios graduales a través del tiempo. Y por último, la número 25, a ver, tenemos, dice, característica de los seres vivos por el cual mediante un proceso se originan organismos similares, permitiendo perpetuarse. La característica que nos permite perpetuarnos es la reproducción. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces con eso hemos ya desarrollado la separatita y con eso ya pues cerramos nuestra clase por hoy, chicos. La próxima semana ya avanzamos con la parte de bioquímica, vamos a hacer bioelementos, biomoléculas inorgánicas y un pedacito de biomoléculas orgánicas, glúcidos, si no me equivoco, ¿ya? Entonces yo te voy a colgar el material la próxima semana, el día lunes, el día martes, para que veas el material teórico y el material práctico y de esta manera pues ya continuamos para el siguiente miércoles. No te preocupes, Yajaira, yo lo voy a dejar por acá, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces con eso
Ya con eso llegamos, a ver, espérame por acá. Con eso llegamos hasta aquí y ya los estaré viendo pues la próxima semana. Ya los estaré viendo la próxima semana para desarrollar pues nuestra segunda clase. ¿Ya chicos? Entonces, espero que te haya servido. Ya saben, si tienen alguien que quiera participar, me avisan para mandarles el link, cosa que lo podemos agregar aquí al grupo para que estén más personas participando. Gracias a ustedes chicos por participar, espero que les sirva y como les digo, vamos a continuar pues desarrollando las clases para poder ir mejorando y puliendo un poco el curso de biología. Ya jóvenes, nos vemos el próximo miércoles, 5:30 por aquí, ya. Un abrazo para todos y chau chau, nos vemos.